Shalom Brajá. Hoy estamos en el día domingo de la Parshiot Be'al Bejokosai. Se va a terminar, si Dios quiere, el libro de Baikra esta semana. Segundo Parshiot Be'al Bejokosai. Estamos aquí en Kriyat Sefer, Modin Elit, Israel. Si aquí vamos a seguir estudiando el libro de Kim, vamos a estudiar el tema de la preocupación. Y al final del video vamos a comentar una oferta de libro que tenemos una oferta nueva. Entonces dice así. Esto es el Jozo de Kim, es en el pórtico 10, décimo. Entonces dice así. La preocupación es una característica muy mala y se reconoce en la cara de la persona. La persona cuando ve a alguien preocupado se nota en la cara. ¿Dónde se aprende eso? De Yosef. Eso cuando estaba en la prisión. Yosef, el hijo de Jacob, vino, que lo acusaron, obviamente, sin ninguna justificación. La esposa de Potifar, ella lo quería cometer el tiro con él y él se escapó. Abal, cómo es el mundo, lo cancelaron a Yosef. Y entonces Yosef se hizo encargado de Sara, el ministro de la prisión, y ahí estaban 12 ministros del rey del faraón, que fueron encarcelados también. Uno porque se metió una mosca en el vaso, perdón, y otro porque había una piedra en la masa del pan que le hicieron, la masa de la torta. Entonces los encarcelaron y Yosef lo vio que estaban preocupados, entonces le vio en la cara, entonces le dijo, Vayalotam minan soafim, que él los vio y vio que estaban preocupados, que entonces también está escrito con un preto Nehemia, ¿por qué tenés tu cara mala, una cara fea, y no estás enfermo? O sea, si estuvieras enfermo, que entonces sería justificada tu cara, que la tenés una cara preocupada, pero si no, así no. Entonces, dijo uno de los sabios, no encuentro en absoluto en la gente elevada que tengan un gesto de preocupación. La persona que se preocupa por las cosas mundanas es algo muy despectivo. Y no se encuentra esto en absoluto en las personas que confían en Dios ni que creen en Él. La preocupación y la angustia destruyen al alma, al corazón, y es una enfermedad del cuerpo. La preocupación peor que la persona pueda tener es que la persona persiga todas las transgresiones, quiere hacer transgresiones, quiere transgredir, y cuando no puede hacer todo lo que quiere, entonces ahí se preocupa y sufre. La persona que se preocupa por este mundo está muy alejado de la Torá, los preceptos y el rezo. Por lo tanto, la persona que tiene esto tiene que cuidarse demasiado para corregir esta cualidad, este carácter, para quitársela de él. Y no veo necesidad de explayarme en su maldad, en su gran daño que causa. Porque todos los bienes que vienen por la alegría, que es el pórtico anterior en el libro, ¿quién? El pórtico anterior, todo lo que es el contrario de la alegría, todos los bienes que ponen cuando la persona está contenta, entonces cuando la persona está preocupada, es todo lo contrario. De todos modos, hay que reflexionar que hay preocupaciones que son correctas. Que, por ejemplo, como está escrito en Lamentaciones, ¿qué se puede quejar la persona? Si no, por sus transgresiones, la persona que transgrede tiene que aumentar su preocupación en su corazón. ¿Quién? ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Si la persona hubiese perdido una moneda, $1, entonces le hubiese molestado. Y si hubiera perdido toda su riqueza, y si hubiese ido en bancarrota, con mucha más razón, que va a estar muy preocupado. Que, y con mucha más razón, la persona tiene que preocuparse, sufrir, porque se rebeló contra Dios y no recordó las bondades y el bien que Dios le da. Y así también con respecto a la chubá, al arrepentimiento, todo es según cómo la persona se arrepiente, cuánto es la tristeza que la persona tiene por la preocupación, la angustia que la persona tiene por haber transgredido. Y esta angustia viene generalmente de la pureza del corazón, del alma superior. Por lo tanto,
es muy recibido que la persona que transgredió se preocupe por esto y se preocupe delante del Creador. Y se puede comparar esto a un rey que lo hicieron enojar los integrantes de la casa, que Jesús y el y todo, a Cromim, que están más cercanos al rey, lo hicieron enojar. ואם על יצרי הארץ הנכבדים ניתן להם יותר חנינה וחמלה וחמלתו לרחוקים והפחותים. O sea que en realidad, cuando el rey se enoja con alguien, los que son cercanos a él, entonces el rey tiene consideración. Entonces, así también lo mismo el alma, que es cercana al creador, que se preocupa por esto. Entonces, por eso Dios se preocupa por el alma. ¿Qué? ¿Por qué se preocupa por el alma? Porque si ve que el alma quiere apegarse al creador y no puede, por las condiciones que tiene, entonces Dios se da piada de él. Que como dice acá, y así dijo del rey David, que Dios está frente a mí, todos mis deseos, y mi angustia no se oculta de ti. Y las lágrimas también vienen por la angustia y la preocupación. Y está escrito que los pórticos, los portones de las lágrimas no se cerraron cuando la persona reza llorando. Entonces esas lágrimas que cuando él llora, entonces esas lágrimas pueden incluso abrir los portones celestiales. Y vemos que los demás pórticos del rezo están cerrados después de la destrucción del templo sagrado. Así está escrito que hay como una pared que interrumpe entre nosotros y Dios. De todas maneras, las lágrimas pueden atravesar también esas paredes, esas barreras que no dejan que los rezos se reciban. Está escrito en el versículo, se aprende del versículo, que o sea, lloré, mis ojos derramaron lágrimas, para el maim, son como manantiales de agua, porque no cumplí tu Torah. Y también está escrito porque mi transmisión voy a decir y me voy a preocupar por mis transmisiones. La persona tiene que preocuparse también por lo que él hizo y también preocuparse por el futuro. ¿Qué significa por el futuro? Como está escrito, que quizás no va a acompañar, no va a poder completar su arrepentimiento. Y está escrito, dichosa la persona que siempre tiene miedo, y la Kabbalah, la intención es con las palabras de la Torah. Y si incluso que la persona ahora es un justo, la persona tiene que temer, quizás el instinto del mal lo va a doblegar y va a transgredir. Y así también encontramos en nuestro patriarca Jacob, que vimos que Dios le había prometido que lo va a cuidar en todo tu camino, todo el camino que él vaya. Entonces también se preocupó porque quizás una transgresión que él hizo, que él no hizo una transgresión, pero a nivel de él, entonces quizás la transgresión va a provocar que la promesa divina no se cumpla. Y así también dijo el rey David, si no fuese por mi emuná en ver el bien tuyo en la tierra de los vivos, y sabía mismo que, o sea, que el rey David rezaba por esto, incluso que sabía que era un justo, que quizás la tradición iba a provocar que no va a estar con los justos, y por lo tanto la persona tiene que preocuparse quizás que su servicio no está recibido por Dios, y quizás está incluido en la categoría que dijo el profeta Ishayahu, ¿quién les pidió a ustedes que vengan a mis palacios, a mis patios? Por lo tanto, la persona tiene que fortalecerse. Y pasó con un sabio que vio a una persona que se estaba preocupada y le dijo, si tus preocupaciones son por cosas de este mundo, entonces que Dios te quite te disminuya tu preocupación. Pero si tu preocupación son por temas del mundo venidero, entonces ahí que Dios agregue preocupación a tu preocupación. La preocupación también sirve por el tema de la Torá, que la persona siempre repase lo que estudia, porque quizás se olvide lo que estudió. Y también la preocupación le ayuda a la persona para que no se vaya a pegar con cualquiera, porque quizás le van a pegar a él. Entonces, ¿qué? Y también, pero de todas maneras, cuando la persona se levanta a la noche y quiere ir a estudiar, entonces ahí la persona tiene que tener miedo de qué va a pasar en el camino,
sino por el contrario, que piense cuánta gente va en el camino sola y no le pasa absolutamente nada, y también que confíe en Dios, que se levante, que no tenga miedo. Si su rabbi está lejos de la ciudad, entonces que no tenga miedo de ir a buscar para estudiar Torah por el miedo del camino, como dijo la persona que tiene Atzlut, vagueza, hay un león afuera, quizás está en la calle, Hasbe Shalom, él va a ser asesinado. Sino la persona que tiene que pensar que la mayoría de las personas van y no son dañadas, no le pasa nada. Y por eso él tampoco tiene que impedirse de ir por el miedo que tenga. ¿Por qué? Porque los que enviados para cumplir preceptos no son dañados. En conclusión, en cada preocupación que la persona tenga y cada angustia, tiene que la persona tener intención en aras de los cielos. Si Shalom murió alguien, entonces la persona tiene que sufrir y llorar, porque quizás él murió por causa de sus transgresiones. Y Javi Shalom, por las transgresiones de los padres, entonces Javi Shalom la a sus hijos se van de este mundo. Veiné, y es como que la persona lo hubiese matado. Y así, palabra fuerte de los J de Kim, que cuando Javi Shalom vemos a las personas ven que hay chicos que mueren, siempre hay muchos que no Shamay, pero de todas maneras, de acá dice que una de las cosas es una transgresión de los padres. Y es como que el padre mismo lo mató al hijo por sus transgresiones. Por lo tanto, la persona tiene que arrepentirse y suplicarle a Dios que le dé al hijo a mí, también a él y también a su familia. Si murió una persona que es justa, entonces ahí la persona tiene que sufrir porque quizás y sufrir y las lágrimas que él derrama por este justo, entonces Dios las guarda en su tesorería, como está escrito, si poné mis lágrimas en tu no deja, es como un barril. A López y Patel están en los libros de creador. Si hay un sufrimiento, por ejemplo, si hay hambruna, o si hay guerras, por ejemplo, hoy en día, o todo el tema de cosas que hay, las personas tienen que preocuparse que quizás sus transgresiones provocaron esto. Por ejemplo, como vimos en la historia de Ahán, que Ahán agarró en la época de Yoshua, agarró del botín de Jericó, lo que no tenía que haber hecho, y causó la muerte de miles de judíos. Y por eso la persona tiene que retornar al Creador con toda su fuerza. Y así también vemos que Eliyahu Naví no rezó, no habló con Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Por qué? Porque un león se comió un judío dentro de las 3 parsaot, es una medida, parsá es una medida, cerca de su ciudad, porque tenían que haber pedido misericordia, que no pasen esas cosas en su vecindario, en ningún lado, pero con mucha más razón en su vecindario. Y por lo tanto la persona tiene que tener temor en estas cosas. Y así también, cuando hubo hambruna 3 años, en la época del rey David, entonces se buscó qué transgresión provocó esta hambruna. Y al final encontró que el problema había sido él, que por culpa de él vino la hambruna. Por lo tanto, la persona, en cada cosa que pasa en el mundo, la persona tiene que preocuparse que quizás por culpa de él vino. Y si por el contrario, también por las cosas buenas, si la persona tiene una buena suerte y tranquilidad, quizás tiene que preocuparse también, porque quizás está recibiendo la recompensa de sus preceptos en este mundo, y cuando llega al mundo venidero no va a tener nada. Si la persona es una persona pobre, que tiene muchos sufrimientos, quizás tiene que pensar que la pobreza de sus sufrimientos es por sus transgresiones, y esto es lo que y encima le espera el castigo en el mundo venidero. Y si la persona, por cuanto de su pobreza no puede estudiar Torah, por la pobreza de los sufrimientos, entonces tiene que preocuparse más todavía. Y si una persona que es sabia en la Torah, quizás también tiene que preocuparse que quizás sus actos no es según su sabiduría. Y si no es sabio, con mucha más razón, tiene que preocuparse por no ser sabio, porque no puede llegar a niveles espirituales altos.
Y si la persona recibe honor, entonces la persona tiene que tener mucho cuidado de no alegrarse con este honor que le dan, porque quizás con el honor que le da a la gente, recibe su recompensa en este mundo. Y si la persona es una persona inteligente, pero la gente lo desprecia, entonces, por un lado, tiene que alegrarse, porque no recibe recompensa, pero por otro lado, se tiene que preocupar, porque en cuanto que la gente lo desprecia, entonces no reciben sus reproches, como pasó en la época antes, previa a la destrucción del primer templo, que los profetas hablaron al pueblo de Israel para que se arrepientan, que se advirtieron un montón de veces, como se ve en el libro de Miau y en el libro de Hezkel, Yeshayahu, como los profetas advirtieron al pueblo judío que dejen de transgredir, porque si no el templo sagrado va a ser destruido, y como no hicieron caso, entonces a fin de cuentas el templo sagrado se destruyó. Entonces, porque está escrito que Yehezkel se llama Yehezkel Ben Buzi. ¿Por qué se llama Yehezkel Ben Buzi? Es como baz, como desprecio. ¿Por qué? Porque la gente lo despreciaban. Los judíos no escuchaban las palabras de los profetas que les decían que tenían que volver en Chubá para que el templo sagrado no se destruya. Entonces, otra de las cosas que hay, que es de cosas que se tienen que preocupar, porque cuando los sabios son despreciados en los ojos de las personas, la gente no cumple la Torá, no recibe los reproches, y así, dejar Shalom, el pueblo judío entero, sufre las consecuencias, como fue en la época del segundo templo, del primer templo y del segundo, que ahí sí cumplían la Torá, pero no había Sinat Hinam, y no pudieron hacer nada, hasta hoy en día. Top. Otra de las cosas que hay, de las preocupaciones que la persona tiene que tener, es como está escrito en la entrada de Biblia, que por eso termina acá el capítulo. Todo sabio de Israel que realmente estudia Torah verdaderamente y sufre por el honor de Dios, por el honor de Dios, a ver cuánta gente que ni siquiera sabe que existe y cuánta gente que se revela y el honor del pueblo de Israel, que cada vez, y es lo que vio los Jotzos de Kim hace bastante tiempo, ¿qué diremos nosotros hoy en día? ¿Cómo está la situación del pueblo de Israel? Entonces, si la persona tiene que sufrir por el honor del pueblo de Israel, que cada vez se disminuye más, que él, por eso la persona tiene que desear y codiciar que llegue el momento que va a volver el honor a la ciudad de Jerusalén, al templo sagrado, y la salvación que va a venir prontamente, y también que se van a reunir todos los dispersos. Entonces, la persona que se preocupa por todo esto, entonces Dios pone en su corazón, en su interior, un espíritu sagrado. Por lo tanto, la persona tiene que preocuparse y sufrir por la Torá que se olvida. Y tiene que tener angustia por los temerosos de Dios que son despreciados. Y también amargarse por la falta de gente que cumple, que tiene niveles espirituales altos, como estudiamos en el Mesías de Shalim acerca de la Hasidut, qué es lo que significa. Y por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que son pisoteados por los enemigos, y tiene que tener la persona a Jerusalén encima de todas sus alegrías, y así la persona va a meditar a ver su alegría, la alegría con la llegada del Mesías verdadero, como está escrito, y se van a alegrar contigo todos aquellos que sufrieron por ella. Y termina diciendo en los Hot Sadikim que Dios, con su gran misericordia, nos va a meditar a hacer de aquellos que vamos a ver el honor a Sion, como está escrito, porque cada ojo va a ver el retorno de Dios a Sion, y también está escrito, y se va a revelar el honor de Dios, y van a ver todas las personas que la palabra de Dios habló, y así como Dios prometió que va a traer la redención al pueblo de Israel, así la vamos a ver prontamente, y así termina este capítulo impresionante de lo que es la preocupación, que es del libro Orjot Tzadikim. Hasta acá es la clase, se podía cortar el video acá, yo voy a seguir con la fuerza que tenemos de libros, y después quiero comenzar también algo, pero primero vamos a los libros. Entonces, así, son 10 libros que tenemos a la venta por $90. ¿Okay? La influencia de los colores y el poder de las piedras. Después tenemos Shabbat, fuente de la bendición, aunque en la foto no está. El libro de Yonah y las raíces judías.
el hecho que no está, porque el místico 1 y 2 están en un solo tomo hoy en día, entonces puse el libro de Shabbat para completar los 10 libros. Después tenemos Aprendo en tus horizontes, que son 4 libros en un solo tomo. Después tenemos este libro que es Versículos para fortalecer la fe en Dios. Después tenemos este libro que es de Rav Steinbruch, Orjot Abay, Leyes en el Hogar. Este libro de Musar, Shulchan Levavot. Después tenemos el libro de Rav Shach, su legado y su visión. Y como último el libro de Rav Shvetz, Robo y Respingo. Entonces todo esto está en mi página zglibrodejudaísmo.com. Esto es entonces lo que estamos estudiando. Estudiamos entonces acerca de la preocupación y vimos la oferta de libros que tenemos. Para terminar, entonces, hay algo interesante que vi con respecto a la festividad de Shavuot. Hoy estamos en el día 35 del Omer, para que no contó, son exactamente 5 semanas. Entonces, estamos a 2 semanas de Shavuot. Y la pregunta que hay es: ¿por qué se acostumbra a comer leche en Shavuot? Hay muchas explicaciones. Y la explicación que voy a comentar ahora es la siguiente. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, entonces todos los utensilios que ellos tenían no podían utilizarlos, porque la carne que usaban no era carne que era kasher como correspondía, el basán de girá se les permitía, los utensilios que tenían tampoco podían comer. Entonces decidieron comer productos lácteos, que eso no tenía ningún problema. Entonces, por eso costumbre, entonces se acostumbra a comer los productos lácteos. Otra explicación que hay es que los productos lácteos son productos baratos, y así con la carne son mucho más baratos. Entonces nos quiere enseñar también que la forma de adquirir la Torah es incluso que la persona no tenga dinero, pero la persona se pueda dedicar al estudio de la Torah, incluso comiendo leche, comiendo productos lácteos, tomando leche, comiendo productos lácteos, la persona puede dedicarse de lleno al estudio de la Torah. Entonces, también para eso se enseña que, que la persona se acostumbra a comer productos lácteos en Shavuot. Otra costumbre que también vi en Shavuot, no sé cuánta gente se acostumbra a esto, pero te lo vi también Minagim, es que se acostumbran a hacer panes que tengan 4 puntas, que siempre tienen la jalá, tiene 2 puntas, 2 extremos. Entonces en Shavuot la gente acostumbra a hacer 4 rashim, y es como recuerdo para el Lechem Apanim que había en el Bet HaMikdash, y también para mencionar que la Torah tiene 4 partes, lo que se llaman Pardes, Pshat, Remes, Drash y Sod, son las 4 partes que hay, Pardes. Entonces, por eso se hace 4 cabezas al pan que se come en la festividad de Shavuot. Algo también muy importante que se en Shavuot es también que se lee la Megillat Ruth. La Megillat Ruth, entonces, fue escrita por Shmuel Naví. En Shavuot fue el nacimiento y la muerte del rey David. Entonces, por eso se acostumbra a leer el Ruth, que es el Ruth de Moabiá. Hay muchas explicaciones por qué se explica, también por el tema que la Torá se adquiere incluso con la pobreza que Ruth padeció, y después llegó a ser la Emma Malhut, como está escrito en Melahim. De ella salió Obed, después Ishai, después, el hijo de Obed era Ishai, y Ishai tuvo al rey David, y de David salió el rey Shlomo, que construyó Bet HaMikdash, y está escrito que Shlomo Amelech le puso un quisé para Emma Malhut, y a veces se refiere a Ruth. O sea, se ve como una conversa a qué nivel puede llegar, que el Mesías que estamos tanto esperando viene de la descendencia de David, y va a ser también descendiente de Ruth. Entonces, esos temas que quise comentar acá en el final de este video. Que tengamos todos Shavuot Tov. Como vimos hoy, hay que seguir rezando por el pueblo de Israel. La situación acá no está sencilla. Ayer tiraron 2 misiles más. En Gaza lo que está pasando también todo el mundo ya conoce.
y vamos a ver que, cómo termina todo esto. Yo esperemos que Besat Hashem venga la redención pronto, el Mesías verdadero, y con esto vamos a poner fin a toda la maldad y crueldad que hay en el mundo, y que Besat Hashem pronto veamos el retorno de la gloria de Dios y la veamos pronto en nuestros días. Amén.